todos, en este video les voy a explicar una estructura de datos llamada linked queue, la cual consiste en representar en la memoria del ordenador una fila. Para ello la crearemos utilizando el lenguaje C. Comenzaremos eligiendo la carpeta en la cual vamos a crear nuestra estructura. En este caso voy a elegir escritorio en una carpeta llamada code. Crearemos una carpeta, la llamaremos linked queue y la abriremos. Cabe aclarar que la estructura linked queue consiste en representar en la memoria del computador una fila, pero usando basándonos en conexión entre nodos. Aclarado esto, comenzamos creando dos nuevos archivos, dos notepad. El primero será linked queue.h. Lo creamos, tenemos por aquí. El segundo será en test.c. Lo creamos, lo colocamos por aquí. Ok. El archivo .h es un archivo cabecera, el cual puede ser incluido en el archivo .c y ejecutado en el propio. Y comenzamos haciendo un parámetro, una condición. Es que si no está definida el parámetro linked queue, definirlo. Y como linked queue tomaremos todo lo que vamos a hacer ahora a continuación. Aquí al final colocaremos un end if. Listo. Esto es para que todo lo que coloquemos aquí sea definido una sola vez. Entonces comenzaremos creando nuestras estructuras. Lo primero que crearemos es la estructura de nodo que utilizaremos para enlazar nuestra queue. Lo definimos con un tipo de dato, struct node, lo abreviaremos como node, solo node, y definiremos también el tipo de dato queue, struct queue, lo abreviaremos como queue. Listo. Ahora definiremos las estructuras en sí. Comenzamos por struct node. ¿Qué va a contener? En este caso vamos a hacer una queue que almacene enteros. Entonces tendrá un elemento de tipo entero que llamaremos el ítem, y otro elemento de tipo apuntador a nodo que llamaremos next. Y definiremos el struct queue. Listo. Nuestra struct queue contará con elementos como un apuntador a nodo, que va a ser el apuntador a front, o sea el frente de la fila. Otro apuntador a nodo que va a ser el rear, es decir, el final de la fila. Y un entero que lo llamaremos size. También definiremos ahora mismo funciones. Las funciones que va a tener serán
una función que dirá si está, si la queue está vacía o no. La llamaremos, la llamaremos, la llamaremos empty. Que recibirá una apuntadora queue. Otra función que será una void add put, la cual recibirá una apuntadora a la queue, apuntador, y un entero, que va a ser el elemento a añadir. Una función vacía también. Vacía es porque no retorna ningún elemento y no retorna ningún tipo de valor. Y llamaremos delete, que recibe una apuntadora aquí. Y otra función de tipo entero, que retornará un valor entero. Y que será get front, la cual recibirá apuntadora a la queue. Otra función de tipo entero, perdón, me falta este, que será get rear, y por último haremos una función display. Que recibirá un apuntador. Ok, ahí tenemos todas las funciones que serán parte de la estructura queue. Y ahora procedemos a definirlas, definir las funciones que van a formar parte. Comenzamos por empty. Recibirá un apuntador aquí. Y en un principio las dejaremos vacías. Y la función put que recibirá apuntador aquí. Aquí les colocamos una variable x, puede ser cualquier otro nombre. Listo. Y un entero value. También la dejamos vacía. Y la función void delete, que recibe apuntador aquí. También la dejamos vacía. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de crear una versión estable de nuestro código y comprobar si carga. Posterior a eso añadiremos todos los elementos de cada una de las funciones. Y seguimos con getFront. Y getRear.
por último la función void display. X. Le damos un nombre, aquí puede ser Y, por ejemplo. Aquí le podemos dar otro nombre como Z, no importa, es como el modelo que va a seguir la función para en su proceso. X. Ok, listo. Y esta la definimos también como vacía por ahora. Listo. Listo. Aquí crearemos la función de tipo que retornará una queue que se va a llamar create queue, la cual entonces creará una variable queue t y nos añadirá todos los elementos y asignará sus valores iniciales. Por ejemplo, tenemos en el nodo el apuntador de front, front t.front va a ser igual a null. Esto porque al principio los apuntadores a los nodos que están dentro de la queue no van a tener ningún nodo, la lista va a estar vacía. La queue va a estar vacía y por eso no tienen que apuntar a nada. Tiene que apuntar al igual que real. Es igual a null. Listo. También el entero 6 va a comenzar en 0. Es un contador del número de elementos que va a tener la queue. Comenzamos con las funciones. t.empty va a ser igual a la dirección de nuestra función que definimos aquí. Se llama empty. Puede tener cualquier otro nombre y tenemos que colocarle ese mismo nombre. Ampersand empty. ¿Esto con qué objetivo? Con que la función t.empty, que está definida aquí en la estructura, encuentra la dirección de su función correspondiente aquí. Listo. Seguimos con la función t.add put. A ver, creo que me equivoqué. No. Y le colocamos que es igual a la dirección de la función put. t.delete va a ser igual a la dirección de la función delete. t.getFront getFront. Listo, aquí vemos que aquí tiene una mayúscula en la mitad y aquí no. Esto es porque aquí está definida aquí arriba con mayúscula, pero la función en sí está definida con minúscula. Entonces el ampersand en la dirección de, de esta función va a estar dada por la función misma. Entonces hay que encontrar esta. Está así mismo con la getReal. Va a ser igual a getReal. Y por último la función display, que va a ser igual a la dirección de la función display. Ok. Al final retornaremos la queue que está guardada en la variable t. Punto y coma. Ok, ¿qué hicimos con esto?
creamos un modelo, un programa estable sobre el cual añadiremos las funciones una por una y comprobaremos errores. Y esto nos facilita mucho tener como un orden eh, a la hora de agregar cada función y saber dónde hay errores más fácilmente. ¿Qué hacemos? Comprobamos, guardamos este archivo y vamos a la prueba. Probaremos que esto si compila bien. Probaremos que su estructura está bien planteada y no tiene errores lógicos, no tiene errores de sintaxis en este caso. Y pues podemos incluir las librerías del lenguaje C aquí mismo también, o en el archivo de test. Puedo definirlas en cualquiera de los dos. Entonces podemos definirlas aquí si queremos. Incluiremos las librerías, las estándar del lenguaje C. Listo, este tendrá incluidas las librerías, y acá ya no necesitaremos incluirlas de nuevo. Acá solo incluimos el nombre de nuestro header, de nuestro archivo cabecera. Incluir. Y utilizamos comillas y no las flechas porque este archivo header es un archivo local. Entonces en estos casos se utilizan las comillas. Y le colocamos linked.h. ¿Qué hace este comando aquí? Pues incluye todo esto, todo lo que acabamos de hacer, lo coloca ahí y lo lee primero antes de comenzar a ejecutar el programa. Y crearemos la función principal. En este caso la haremos vacía también, ya que solo queremos que nos muestre si compila. Abrimos la línea de comandos y tratamos de compilar la prueba. Ok, listo. Dice en la función creative tenemos un error aquí. Ok, dice t.from es igual a null. Ah, ya entiendo. Significa que null. Node. Sí, a ver, revisemos qué puede tener. A ver, probamos algo. Ahí sí compila. Entonces es un problema. T.front es igual a null. T.front. A ver, probamos algo. Ah, ya. No nos salta un error, fue algo extraño. Bueno, sigamos. Vemos que compila. Pues ese error no sé de dónde salió y no hice nada, así que ok, listo.
y probaremos las funciones a ver qué hacen. Crearemos una variable de tipo Q y pondremos S y le haremos igual a create Q, a la función create Q. Listo, entonces ejecutará la función que tenemos acá definida y nos retornará a la variable S, la Q, ya iniciada. Iniciamos la Q y podemos ejecutar las distintas funciones, solo que pues por ahora no harán nada ya que no tienen ningún comando por ahora. En ese punto ingresaremos elementos. Esta recibe un apuntador, o sea, nos recibe la dirección de nuestra queue. Y un elemento, un ítem, un valor. Puede ser 18. Listo. Guardamos y probamos. Compila. Ejecutamos y al ejecutar no hace nada porque las funciones están vacías. Aunque por dentro sí se crea la queue con los valores. Ok. Comencemos definiendo la función de empty. Esta función va a retornar 1 si la lista está vacía, o sea, verdadero cuando la lista esté vacía y falso cuando la lista tenga al menos un elemento. Para darnos cuenta que está vacía, utilizamos el apuntador al nodo del front, que es el que apunta al primer elemento. Cuando está vacía, este comienza apuntando a null, o sea, a nada. Entonces, cuando apunta a nada, significa que está vacía, y si apunta a algo es que tiene algún elemento. Entonces, retornaremos en este caso x, nuestra q, en su elemento, en su elemento front es igual, esta es una comparación, es igual a null. Entonces, cuando sea null va a retornar 1 y cuando no va a retornar 0. Esta función la utilizaremos después con otros objetivos. Compilamos, listo. Ok. Podemos probar la función. Aquí mismo. S. Imprimámosla ya que retorna un valor y no lo podemos imprimir así con una función. Hacemos imprimir en la pantalla. Creo que me le MTQ y porcentaje de clase y haremos s.empty de ampersand. Ok. Probamos. Debería retornarnos 1. Compila. MTQ 1. Funciona. Listo. Vamos con la función de agregar, poner un elemento. En las queue los elementos se ingresan por la parte de atrás y se eliminan por la parte de adelante. Entonces, para agregar un elemento, tenemos en cuenta que cada elemento va a ser un nodo. Entonces, comenzaremos creando un nodo.
Tenemos un apuntador a un nodo, llamémoslo J, que va a ser igual, y le daremos la dirección de un espacio en la memoria en el cual alcance un nodo. Utilizaremos la función malloc, que ¿qué hace? Pues esta función nos busca un espacio en la memoria y nos lo reserva, eh, utilizando memoria dinámica, es decir, que podemos usar ese espacio el tiempo necesario y eliminarlo después, eh, permitiendo que ese espacio pueda ser utilizado por otros datos. Em, pues recibe como entrada el tamaño del dato que se quiera almacenar ahí. En este caso le damos el tamaño de un nodo. Entonces la función nos retorna la dirección, la cual se almacena en la variable del apuntador a un nodo j. Listo, tenemos el apuntador a un nodo, es como si hubiéramos creado un nodo, y ahora lo vamos a llenar, vamos a llenar sus datos. Y comenzamos por el ítem j, que por dentro tiene un ítem, va a ser igual, ese valor va a ser igual a value, que es el valor que ingresa el usuario. Listo. Y j de next, o sea, el siguiente a j va a ser igual a null. ¿Esto por qué? Porque siempre el último nodo va a apuntar a nada, va a apuntar a vacío. Entonces, eso lo definimos cada que entra un nodo. Ok, entonces hay dos situaciones. Cuando la lista está vacía, el front apunta al primer nodo, el rear apunta al último nodo. Pero cuando se añade un primer nodo, ambos tienen que apuntar al último, a ese nodo. Entonces creamos la condición. Sí, ahí utilizaremos la función empty y tenemos x, perdón, x de empty con su entrada x, que es el mismo apuntador a la misma queue. O sea, si esto da 1, si está vacía, entonces haremos que x de front sea igual a j, o sea que x de front apunte a nuestro nodo. Y si no, perdón, y si no, x de rear de next, y pues si no está vacía significa que al menos hay un nodo. Entonces esta función x de rear de next, o sea que el siguiente de ese nodo va a ser igual al nodo nuevo, va a ser igual a j. Si no hiciéramos esto, cuando esté vacía y busque x de rear de next, y no exista un nodo, nos dará un error, no lo encontrará, y pues no nos funcionará el programa. Ok, listo. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos un nodo, hicimos que si ya está vacía el frente apunta a ese nodo, o que si no, el último nodo apunta a ese nuevo nodo. Ahora, ¿qué hacemos? Pues hacemos que la variable rear apunte al último nodo. Estaba apuntando al anterior o no estaba apuntando a nada, ahora tiene que apuntar a ese nodo.
X de rear va a ser igual a J. Ok, entonces ya añadimos un nodo. Tenemos también esta variable size que nos va a contar los nodos los nodos como elementos que tenemos en la queue. Y entonces aumentaremos su valor. Size más. Ok, listo. Con esto tenemos la función de añadir un nuevo elemento a la queue. Probaremos si funciona, si nos compila. Ok, verdad. Listo. Utilicé esta variable, aquí el error fue que utilicé esta variable sin decirle que estaba en la queue. O sea, no estaba definida básicamente. Se utiliza X de size. Guardamos. Probamos y compila. Y ejecutamos. Listo. Ahora, miren, ahora la lista ya nos dice que no está vacía. Ya from apunta a algún nodo y este valor ya nos cambió. Listo. Aquí podemos también ver el tamaño de la queue. Por ejemplo, printf tamaño o número de elementos. Porcentaje de clase es igual a y colocamos s.size. Listo. Probamos. Nos daría el número de elementos, que es 1. El nodo que añadimos, el cual tendrá el valor de 18. Ok, pero por ahora no podemos saber eso. Crearemos la función display, que nos va a enseñar los nodos que tenemos, nos va a enseñar los elementos que tenemos en la queue. ¿Qué haremos aquí? Pues es sencillo, haremos un apuntador a un nodo. Coloquémosle el apuntador a un nodo que se llame D. Ese apuntador D va a ser igual a al primer nodo que tenemos. Entonces sería X de front. Listo. D está ubicado en el primer nodo. Cuando hay más de, por ejemplo, podemos añadir más nodos. Por ejemplo, añadimos nodo 32, nodo 8, nodo 1, nodo 48 y nodo 13. Ok, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Aquí debería retornarnos 0 y aquí debería decir 7. Ok, y en la función de display nos deberían aparecer en la pantalla esos 7 elementos. Entonces, D, que es el apuntador a un nodo, se ubicará en el primer nodo. Imprimiremos pues un mensaje que diga y que nos muestre. Primero va a ser el front,
y el último va a ser el rear. Ok, hagamos así. Listo. Y entre ellas se van a imprimir, entre estos dos mensajes se va a imprimir cada elemento. ¿Cómo hacemos esto? Pues haremos un ciclo que recorra todos los elementos que hay. Listo. Utilizaremos la función while, que tendrá como entrada D, el apuntador al nodo D. ¿Esto qué significa? Que si D tiene algún valor diferente a 0 o a null, eh, seguirá haciendo el ciclo y cuando acabe saldrá. Entonces ya nos imprimirá que ha acabado de imprimir la lista, la queue. Ok. Y mientras el nodo apunte algo, pues imprimiremos el entero que está almacenado en D, o sea, en donde esté ubicado el apuntador de ítem. Voy a imprimirlo cada vez. Y después de eso, D va a cambiar de posición, va a ser igual a D de next. Entonces, el apuntador D pasa de apuntar al nodo en el que está al siguiente nodo y así sucesivamente. Entonces, este es el objetivo también. Cuando llega el último nodo, ese último nodo apunta a null. Cuando D apunte a null, ya no entra en el ciclo y sale del ciclo y indica que ya terminó de imprimir. Ok, listo. Guardar. Aquí podemos hacer uso de esa función. Display. Vemos. Perdón, ese. Ok. Guardamos. Vamos a probar si funciona. Compila. Entonces veamos. ¿Qué debe hacer hasta ahora? Debe añadir los 6 elementos. Debe decir que la lista debe salir un 0 porque no está vacía. Debe decir el número de elementos es igual a 6 y debe mostrar los elementos en este orden. Pues primero el 18, luego el 32, luego el 8, luego el 1, 48 y 13. Veamos si lo hace. Cambiar el color de... Listo. Probaremos. Ok. Como podemos ver, funciona. ¿Está vacía? No. O 0. Número de elementos, 6. Los contamos. 3, 4, 5, 6. Va el 18 primero, el 32, el 8, el 1, 48 y 13. Significa que estas funciones hasta ahora hacen su trabajo correctamente. Ok. Pongámoslo así, más cómodo. Listo. Tenemos la función display, la función empty y la función put. Vamos con la función delete. Y para borrar un elemento vamos a utilizar un apuntador a un nodo. Sabemos que ese nodo, que los elementos
se borran por el frente. O sea que en este caso el 18 que tenemos aquí sería el que elimines, el primero en eliminarse. Si utilizásemos la función s.delete. Y si mostramos la función display de nuevo, debería aparecer la misma lista, solo que sin el 18. Ok, ¿cómo lograremos esto? Creamos un apuntador a un nodo, llamaremos k, punto y coma. Lo definiremos, k va a ser igual a x de front, o sea el primer nodo. Ese es el nodo que vamos a eliminar. En este caso k va a ser el nodo que contiene 18, al entero 18. Listo. ¿Qué hacemos? Cambiamos el valor de x de front para que no apunte al 18, sino que apunte al nodo siguiente. Entonces x de front va a ser igual a, podemos utilizar x de front de next, o como ya lo tenemos apuntado, utilizamos k de next. Ok, listo. Aquí tenemos que el valor pasó a x de front pasó a apuntar al siguiente, o sea que x de front a la hora de imprimir, a la hora de verlo, comenzará por 32. Pues lo que hicimos en la función de añadir fue que creamos memoria dinámica. Significa que esa memoria se puede liberar para permitir el uso del computador para otros datos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la eliminamos, la liberamos con el comando free. Y como lo tenemos apuntado con k, liberamos k. Ok, esa es la función delete. Pero tenemos en cuenta de que cuando la lista está vacía no podemos borrar ningún elemento. En el caso pues que trate de encontrar x de front, que sería null, x de front es igual a k de next, k sería nulo y el next de k no existiría, entonces nos generaría un error. Eso tenemos que controlarlo. ¿Cómo lo controlamos? Pues sí, eh, nuestra lista, si nuestra queue está vacía, x, si está vacía, haremos lo siguiente. Utilizaremos el comando para imprimir un error. std error, e imprimiremos la empty. You can delete. Pues imprimiremos el error de que la lista está vacía y no se puede borrar nada, ningún elemento. Listo. Y para evitar de que haga estas líneas de código, hacemos un retorno directo. Entonces retornará y ya no hará esto si está vacío. Listo, guardamos.
aquí igualmente guardamos los cambios. Comprobamos si tenemos un error o algo. Como vemos, no hay errores. Y si la ejecutamos, debería imprimirnos lo mismo que tenemos, pero abajo debería imprimirnos la queue sin el elemento 18. Efectivamente, nos imprime la queue sin el elemento 18. Listo. Pero ¿qué pasa si la colocamos cuando no hay elementos? Cuando está recién creada. Probemos. Debe imprimirnos un error. La queue está vacía. Tú no puedes eliminar. Es lo mismo que colocamos. Listo. Está vacía. Ahí agregó los elementos. Puso los elementos. Imprimió la lista y borró el elemento. Esta vez sí funcionó aquí, pero acá no porque estaba vacía. Ok. Las últimas dos funciones que utilizaremos serán las funciones que nos retornarán el elemento front, que es el primer elemento, y el elemento rear, el último. Entonces, pues esta función retornará fácilmente x de front. Es sencillo, ¿no? Pero tenemos que controlar lo mismo que el delete. Tenemos que controlar que cuando está vacía no existe un x de front. No hay un elemento. Entonces esto no funcionará. Y el programa se pone triste. Entonces haremos la misma condición. Sí. En este caso, perdón, aquí tenemos z. Utilizamos z. Sí, z empty z. Si z está vacía, f'f un error. La queue está vacía. Ok. Y retornamos. Pues podremos retornar cualquier valor. Si dejamos el retorno solo, retornará un valor aleatorio o un valor que esté almacenado. Pues retornaremos -1 en el caso de que esté vacío. Esto con el fin de que pues no interfiera con que nos permita hacer lo correcto. Podemos retornar y saber que retornó, que cuando retorna -1 pues la lista no puede encontrar el elemento. Ok, haremos lo mismo con getRear. Copiamos. Es la misma función, solo que aquí retornaremos y. Aquí utilizaremos y de rear. Ok. Entonces, z de from tenemos que es un valor de una dirección de un nodo, pero queremos que nos dé el valor de ese nodo. Entonces en ese nodo tenemos que acceder al ítem igual aquí hay que tener de ítem. Ok, probamos, compila.
haremos funciones. Por ejemplo, ese punto printf, ya que nos retorna un valor y no lo imprime directamente, tenemos que hacer el printf nosotros. Front es igual porcentaje de clase de ese punto get front. Real get real. Listo. Debería retornarnos en este caso el 32 como front y luego el 13. Ok, y si los probamos aquí, debería saltar el error. Entonces, estos tres comandos deberían generar error porque la queue está vacía, y estos últimos deberían imprimir satisfactoriamente los elementos. Ok, compilamos y probamos. Ok, la lista está vacía, tú no puedes borrar. Lista está vacía, no. Y aquí tenemos que no retornaron el valor. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos aquí ese punto get front y ese punto get real. Es verdad, no guardamos el archivo, entonces no se guardan los cambios, no va a imprimir. Probamos, ahora sí imprime. Sí. Ok. The queue is empty. You can delete. From nos le da un valor extraño. A rear también. Y no nos imprime. Exactamente. No nos imprime el error. ¿Qué sucede? Sucede que if empty quede empty. Veamos qué sucede. The queue is empty. Debería imprimirnos eso. Probemos. Creo que si guardamos aquí. Tampoco. Bueno, a ver. Ok, tenemos la condición imprimir, retornar -1, y aquí retornar, retornar. Probemos. Ok, no retornan valores. Parecer no están funcionando porque no encuentran. Ok, z de from de ítem.
nos imprime from es igual. Ok, vamos a... Claro, no le dimos el valor a la función de la dirección. A ver, dan ese. Ok, ese fue el error. Guardamos. Compilamos, probamos. Ok. Y en el delete tampoco nos... A ver. Bueno, a ver. Veamos. Nos imprime from rear al 21. Esto estaba bien. Bueno, probemos de nuevo. Ahora sí nos funcionó. Tenía algo extraño. Bueno, vamos esto por aquí y esto por aquí. Listo. Al primero, al principio para eliminar no deja porque la queue está vacía. Después, para imprimir el front y el rear, nos salta el mensaje y nos retorna el -1 que nos indica que no, que la lista está vacía. Añade los elementos e imprime si la lista está vacía, obviamente imprime que no. Pone el número de elementos que son 6, lo imprime efectivamente 6 elementos. Borra un elemento, borra el primer elemento y vuelve a imprimir. Efectivamente se borra el 18 e imprime desde el 32. El frente es igual a 32, el rear es igual a 13. Acabo de dar cuenta. Ok. Si cuando al añadir un elemento el tamaño aumenta, al eliminar un elemento el tamaño debe disminuir. Entonces ahora probamos empty y size. Okay. Listo. Vemos que no está vacío y vemos que el número de elementos es 5. Antes eran 6, borro 1 y ahora son 5. Ok, con esto ya tenemos la prueba de que nuestra estructura funciona correctamente y ya tenemos nuestro archivo cabecera, el cual podemos eh, incluir en cualquier otro archivo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.